Última clase, la clase va a estar en 2 videos, ¿no? Pero bueno, ya entonces ya tenemos nuestra ecuación de movimiento. Fuerza más fuerza es igual a fuerza. Fuerza de inercia más fuerza en el resorte es igual a la fuerza externa. Entonces, en este curso, pues vamos a estudiar 4 casos para la ecuación de movimiento. El caso cuando a ver, si ahí vamos. Cuando esta fuerza sea igual a 0. El caso cuando esta fuerza cambie con una evolución sinusoidal en el tiempo, como la que acabamos de ver en el ejercicio. Luego una carga arbitraria y finalmente las cargas debidas por sismo. ¿Qué estamos buscando con todo esto? Pues entender cómo responden nuestros sistemas ante los sismos, pero para poder hacer un buen entendimiento de vamos a tener que pasar antes por 3 casos. Vibraciones libres. Dice que consideremos un sistema de un grado de libertad en reposo hasta un tiempo inicial T0. Se dice que el sistema oscila libremente a partir de ese instante, y déjenme poner el puntero para que se vea bien. ¿Sí? Sí. Cuando responde a una excitación inicial, que puede ser un desplazamiento o una velocidad inicial que ocurre exclusivamente en el tiempo cero. O sea, la excitación no va a estar evolucionando con el tiempo, es solo al instante inicial hago algo que pone a mover al sistema. Y después de que lo pongo a mover, lo dejo en paz. Y voy estudiando cómo se comporta. ¿Qué quiere decir? Que la ecuación de movimiento, esta carga es 0. El movimiento empieza con una condición inicial en el tiempo 0, y a partir de esa condición inicial yo dejo que el sistema se mueva libremente a partir de ahí, por eso se llaman vibraciones libres. ¿Qué quiere decir? Que esta carga no existe. La ecuación que tengo que aprender a resolver sería esta. A ver, ahí le estoy deformando el sistema, ¿no? Lo suelto, ya lo dejo libre. ¿Qué pasaría con el sistema? Iría bajando su deformación con el tiempo, ¿están de acuerdo? Entonces, ahí lo estoy deformando, ¿están de acuerdo? Ahí lo dejo soltar, ya a partir de que lo suelto lo dejo vibrar libremente. ¿Qué le va a pasar? Pues que se va a detener. A ver, pues es este. Yo en el tiempo 0 lo deformo. Y yo lo suelto. Ya está muy dañado. En el tiempo 0 lo suelto y ya no lo vuelvo a... ¿no? Ya pues sí, este sistema. Bueno, más o menos así. ¿Qué le va a pasar a la lana? No sé si ven que esto estaba en una gráfica, cómo iba bajando. La amplitud va bajando con el tiempo. Entonces, inicialmente yo lo desplazo y que el sistema se mueva hasta el tiempo. Ahora, ¿qué otra forma había para echar a mover el sistema? Una es deformándolo y soltando. ¿Qué otra forma habría? ¿Quién me dice? Para echar a andar el sistema. No, pero eso sería mover. Aquí yo lo estoy moviendo con el tiempo. Hago algo inicialmente y luego lo dejo en paz. Hacer esto, no sé si ven que yo estoy haciendo una fuerza, ese es el segundo caso que necesitaría. Pero acá yo lo puedo desplazar y ponerlo a mover. ¿Cuál sería otra forma? Así como dijeron las citas, ¿no? Bueno, perdón. Así. Eso sería una velocidad inicial. Este es un desplazamiento inicial. Este es una velocidad inicial. Esas son las dos formas. O una combinación de las dos. Ya lo malo es que el sistema ya está muy, muy dañado. Pero noten entonces que el desplazamiento tiene este término que multiplica este. Dice en caso de que el sistema esté amortiguado. Y si el sistema no está amortiguado, sería esta ecuación. A ver, esta ecuación es periódica. Ven que aquí hay cosenos y senos. ¿Qué de característica tiene una ecuación coseno y una ecuación seno? ¿Qué me dice? Si yo graficara la ecuación coseno o la ecuación seno, ¿cómo se ve la ecuación seno con el tiempo? Si yo graficara seno de t,
¿Cómo se vería la ecuación cero? Periódica. ¿Qué quiere decir? Que cada cierto tiempo se repite el valor. ¿Y cómo sería la ecuación coseno? Empezar de uno. ¿Ok? Pues así es. Pero están de acuerdo que las dos son periódicas. ¿Qué quiere decir? Que si esto está en términos de coseno y seno, pues todo lo que está en paréntesis es una ecuación que va a ir variando, pero cada determinado tiempo va a repetir su valor. Acá están de acuerdo que también sería lo mismo. Ahora, entonces, ¿cómo es una función? No sé si ven que esa es una función del tipo e a la menos t. ¿Cómo variaría esta función? O sería igual a 1 sobre e a la t. Si este número va creciendo, pues este número también va creciendo y muy rápido. Entonces es una ecuación que hace esto. ¿Y qué creen que pase cuando multiplican esta con esta? La va a modular. Exacto. Entonces es exactamente. Estamos reproduciendo con este término me da la reducción y este me da la periodicidad. ¿Quién va a hacer que se detenga el sistema a la larga? Si no hubiese amortiguamiento, ¿qué pasaría? Pues el sistema se quedaría oscilando por siempre. El hecho de que el sistema vaya bajando la amplitud de su movimiento hasta que se pare, ¿de qué es significado? De que tiene amortiguamiento. Si no tuviese amortiguamiento y yo pusiera a mover algo, se quedaría moviendo indefinidamente. Ahora veamos qué son las distintas variables. Noten que están aquí pintadas de colores. U0 es el desplazamiento inicial. ¿Se acuerdan que dijimos una forma de echar a volar esto? Es dándole un desplazamiento inicial. U0 es pues, el desplazamiento desde la posición no deformada hasta esta posición. Y ahí está. Ese fue el U0. ¿Quién es este U0? Es la velocidad inicial, es qué tan fuerte la golpeé. Omega y omega D dice que son la frecuencia natural de vibración y la frecuencia natural amortiguada del sistema. Ahorita no sabemos qué quiere decir eso, pero esta es la frecuencia del sistema y cuando tenga una D es frecuencia amortiguada. Y esta es la letra griega psi, dice que tiene que ver con el amortiguamiento crítico. Mientras mayor capacidad de amortiguamiento tenga el sistema, ese valor se va a ir creciendo. Ahorita vemos cómo cuantificamos Pero están de acuerdo que yo podría cuantificar qué tanto desplazo el sistema y qué tanta velocidad inicial le pongo al sistema. ¿Se acuerdan? Esto se lo aplico al inicio y luego dejo que el sistema oscile. A ver, ¿cómo se calcula la frecuencia? Es la rigidez entre la masa. ¿Se acuerdan que ahorita calculamos para un ejercicio la rigidez? También calculamos la masa, ¿se acuerdan? Pues, ¿qué creen? Ahorita en un ejercicio vamos a calcular la frecuencia, pero están de acuerdo que sabría cómo, con esta fórmula. Es una fórmula muy importante para el curso. Luego dice que la frecuencia amortiguada es la frecuencia sin amortiguar, esta es la frecuencia sin amortiguar, por 1 menos psi al cuadrado, si se acuerdan, psi, ahorita no sabemos cómo sale, pero es un número que me dice qué tan amortiguado está el sistema. Pues mientras más amortiguado está el sistema, mayor es este psi. Y luego este psi se relaciona con esta C. ¿Esta C quién es? ¿Quién se acuerda? Es el coeficiente de amortiguamiento del amortiguador, entre 2 veces la masa por la frecuencia. Bueno, estas tres cantidades que son importantes, así se calculan. Dice que el valor de W es la medida del número de ciclos que un sistema de un grado de libertad sin amortiguamiento desarrolla en vibración libre por unidad de tiempo. A ver, esta es una medida del número de ciclos. Mientras más ciclos por unidad de tiempo, mayor es la frecuencia. Y WD dice que da una medida similar para el caso amortiguado. A ver, ¿cuál de esos sistemas es el que está amortiguado? Este. Si no tuviese amortiguamiento, oscilaría indefinidamente, ¿están de acuerdo? Pues este está amortiguado y este no. ¿Cuál es la ecuación para obtener este movimiento? Esta de acá. Noten que no tiene tendencia a reducir, es una función periódica. Esta, no sé si ven que tiene tendencia a reducir. ¿Quién le da la tendencia a reducir? Este amortiguamiento.
Bueno, entonces, así se distinguiría entre un sistema sin amortiguar, y un sistema amortiguado. ¿Qué sistema tiene mayor frecuencia? Acuérdense que la frecuencia es una medida de cuántos ciclos hay por unidad de tiempo. Este tiene mayor frecuencia. ¿Están de acuerdo que por una unidad de tiempo este tiene más ciclos de movimiento que este? Entonces, esta frecuencia es más alta. El valor de W, eso es lo que me da un indicativo. Si el valor de W va creciendo, quiere decir que hay más ciclos por unidad de tiempo. Si el valor de W es chiquito, quiere decir que hay menos ciclos. Bueno, ¿cómo determinamos el amortiguamiento crítico? Ahorita vamos a ver cómo se determina experimentalmente, pero esa tabla resume valores de fracción de amortiguamiento crítico para diferentes materiales. Eso se establece experimentalmente. Ahorita discutimos qué haríamos en el laboratorio para sacar estos valores. Pero esos son los valores ya medidos experimentalmente. Noten que aquí hay distintos tipos de materiales y distintos tipos de materiales tienen distintos niveles de amortiguamiento. A ver, acá dice acero soldado, concreto preesforzado, concreto bien reforzado con poco agrietamiento. El valor del amortiguamiento en porcentaje sería 2 o 3%. ¿Cuánto sería la fracción de amortiguamiento? 0.02 o 0.03. Luego dice concreto reforzado con agrietamiento importante. No sé si ven que el concreto reforzado cuando se agrieta incrementa su nivel de amortiguamiento. Y luego dice acero atornillado con pernos, madera con juntas clavadas o atornilladas del 5 al 7% de amortiguamiento. Entonces, según el ejercicio que vayamos desarrollando, nosotros tendríamos forma alguien nos tendría que decir cuánto es el amortiguamiento de nuestro sistema. Pero si ven, estos materiales pues son los mismos que estos. Acero soldado y acero soldado, ¿lo ven? Concreto preesforzado y concreto preesforzado. Aquí tenía 2 o 3% de amortiguamiento del acero soldado y aquí tiene 5 a 7%. El mismo acero tiene dos amortiguamientos distintos. ¿Qué es lo que varió de aquí a acá? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? ¿Alcanzan a leer los letreros blancos? ¿Qué dice acá? La rigidez, ¿no? También. No, acá no dice rigidez, ¿qué dice? Deformación. Según qué tanto se deforme el material, tiene más o menos amortiguamiento. Si se deforma poco, ¿qué quiere decir? Que la deformación no excede la mitad de la deformación de fluencia. Tenemos bajos niveles de amortiguamiento. ¿Qué pasa cuando la deformación se va acercando a la defluencia? No sé si ven que se incrementa sustancialmente el amortiguamiento. Entonces, no solo es cuestión de que en el problema nos digan el material, también tenemos que saber cuál es su nivel de deformación. Pero para esto, ¿cuál es la deformación de fluencia? ¿Qué es esto de deformación de fluencia? ¿Quién se acuerda de cursos previos? ¿Qué quiere decir eso? Ah, exacto. A ver, ¿cómo sería el comportamiento del acero? Vamos a suponer que este es el comportamiento del acero. ¿Se acuerdan cómo lo idealizamos? Así. ¿Dónde está el punto de fluencia en esta gráfica? A ver, entonces, trabajar a la mitad quiere decir a niveles de deformación muy bajos. Esta mitad de deformación de fluencia, esos valores de amortiguamiento corresponden a esto. Pero ya cuando me estoy trabajando a niveles cercanos a la fluencia, entonces serían los de la tabla de abajo. Y ahorita vemos cómo se calculan estos, pero vamos a seguir identificando variables que son muy importantes para el problema dinámico. Dice que si ven la ecuación de movimiento para el caso de vibraciones libres, queda planteada en funciones periódicas seno y coseno. No les dije cómo se resolvía. Habría que ir al libro, pero acá me interesa mucho más la aplicación que demostrar esto. Esto ya tienen elementos para, para, para hacer. Hay una solución homogénea. Tendrían que recordar esas cosas. Sí, si alguien tiene curiosidad, la podemos discutir en la oficina, pero me interesa mucho más la aplicación. Entonces dice que el sistema o la masa se está moviendo de forma periódica con base en funciones seno y coseno. Y debido a esto el desplazamiento oscila entre una serie de máximos y mínimos. Hay una propiedad importantísima del sistema que le vamos a llamar periodo de vibrar.
y es el tiempo que transcurre entre dos picos de movimiento. ¿Se acuerdan que esta es una función periódica? Entonces, el tiempo que transcurre entre este pico, y que es el mismo que transcurre entre este pico y este pico, que es el mismo, y es el mismo también del tiempo que transcurre entre picos positivos o picos negativos. Entonces, yo busco dos máximos o dos mínimos de la curva, mediría físicamente el tiempo y ese sería el periodo de vibrar del sistema estructural. El periodo está asociado a la frecuencia. Noten que es 2pi entre la frecuencia, me da el periodo cuando el sistema está sin amortiguar. Y se acuerdan que cuando el sistema está amortiguado, en lugar de tener la frecuencia W, tiene la frecuencia WD. Pero se acuerdan que es fácil de calcular, ¿no? Si yo conozco el nivel de amortiguamiento y la frecuencia del sistema no amortiguado, puedo calcular la frecuencia del sistema amortiguado. Y entonces también puedo demostrar que el desplazamiento máximo que le ocurre al sistema durante toda su historia se dará hacia el principio o hacia el final. Al principio, porque ¿qué le pasa al final? ¿Qué le pasa al sistema? Pues se detiene, ¿están de acuerdo? Entonces, el desplazamiento siempre ocurre en los momentos iniciales del movimiento. Bueno, se puede demostrar que el desplazamiento máximo sería el desplazamiento inicial al cuadrado más la velocidad inicial entre la frecuencia al cuadrado, todo esto en una raíz. Si lo ven, es como el teorema de Pitágoras y de hecho está derivado del teorema de Pitágoras. Bueno, pero ¿y cómo se calcula esta fracción de amortiguamiento? Porque es un valor tan importante que nosotros lo tenemos que calcular. Entonces, si se acuerdan, esta función es una función periódica, la que está en rojo. ¿Qué quiere decir? Que cuando pase un periodo, el valor de esta función se va a volver a repetir. A ver, aquí tengo este valor. ¿Qué pasa cuando transcurre el valor del periodo? Se vuelve a repetir ese valor. Entonces, no sé si ven que cada vez que pasa un periodo, esta función que está en rojo vuelve a adquirir el mismo valor. Entonces, vamos a sacar el cociente de cuánto vale el desplazamiento, pero primero el desplazamiento en un instante y después el desplazamiento en ese instante, pero después de que pasa un periodo de vibrar. El término que está en rojo es periódico, que quiere decir que es igual y entonces se puede cancelar lo que está en rojo y solo me van a quedar los términos azules. Noten que si ya nada más tomo en cuenta los términos azules, pues serían esto. Ahora, ¿quién se acuerda cuando yo tengo cualquier número? Cualquier número y lo elevo a la A más B, ¿eso cómo se expresaría? Por A. Exacto. Entonces no sé si ven que aquí está la suma. Entonces, este sería E por menos psi omega a la T por E a la menos psi omega por la T grandota. Pero este término no sé si ven que es igualito al de arriba. Entonces nada más me quedaría E a la menos psi omega por T grandota inverso. Pero como es inverso lo sumo. A ver. Fue muy rápido. Pero a ver, ¿qué estamos diciendo? Que este en realidad no es una E, son dos E's que se están multiplicando. Porque aquí tengo una suma. Y así como ustedes me dijeron que E a la A más B es E a la A por E a la B, entonces estas son dos E's. La primera E de esta se cancela con la de arriba y solo me queda E a la menos psi omega por el periodo. Pero ¿se acuerdan que este menos pasa como positivo al otro lado del quebrado? Y me queda así. Esto es lo que tengo en la lámina anterior. Vamos a ver que y ahorita vamos a hacer algunos cálculos, este valor es la frecuencia sin amortiguar y esta es la frecuencia amortiguada, ¿se acuerdan? Para estos valores de amortiguamiento realistas, ¿qué creen? Que prácticamente estos dos valores son iguales. Ahorita vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Que esta omega y esta omega d se cancelarían y entonces me quedaría E a la 2pi por psi. Acuérdense que esta omega se cancelaron con esta omega d. Solo me quedan el 2pi y el psi. Si se acuerdan la función inversa
elevar e a una exponente es sacar un logaritmo. Entonces saco el logaritmo de este lado, y cuando saco el logaritmo de este lado, el 2pi por psi se baja. Y entonces ya puedo despejar el psi de acá. Y no me interesa tanto que todo esto es nada más cuestión de que recuerden algunos de sus clases pasadas, pero la ecuación que nos es muy importante es esta. Quiere decir que yo voy a medir dos picos, uno al tiempo t, voy a dejar pasar un periodo y voy a medir el segundo pico. Este por definición y porque el sistema está amortiguado es más chiquito que este. Y entonces voy a sacar este número, le voy a sacar el logaritmo, este número lo divido entre 2pi y esto me va a dar el coeficiente de amortiguamiento. A ver, vamos a ver si es cierto. Dice que establezca de manera aproximada el periodo del sistema de un grado de libertad. Yo sé cuánto es el periodo, porque yo saqué esa gráfica sabiendo cuánto es el... Tengo que saber el periodo del sistema para sacar esa gráfica. Pero a ver, usando la definición que usamos, ¿cuál es la definición del periodo? Es el tiempo que transcurre entre qué cosas. Los picos ¿Ok? serían 0.4. Tendría que medir cuánto, en esa gráfica que tengo, cuánto tiempo transcurre entre dos picos seguidos. Y ese sería el periodo del sistema. A ver, aquí pues no se ve, pero lo que puedo contar es cuántos picos hay en 10 segundos. A ver, aquí hay un periodo, ¿están de acuerdo? ¿Cuánto hay? Aquí hay un segundo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hay 22 periodos en 10 segundos. Entonces, ¿cuánto vale un periodo, cuánto vale el periodo del sistema? ¿Cómo lo puedo calcular? Serían 10 segundos. Este es el tiempo que transcurre en un ciclo, ¿están de acuerdo? Pero los 10 segundos transcurrieron en 4 ciclos. O bueno, lo podemos decir, mira, son 10 segundos transcurrieron 22 ciclos, pero yo nada más quiero el tiempo en que transcurre un ciclo. ¿Cómo se le llama a este tiempo? Es el periodo. A ver, ¿cómo se hace la cuenta ahí? ¿Quién me dice para sacar más el periodo? Sí, son 22. 10 sería este por este entre 22, ¿están de acuerdo? Entonces sería 10 entre 22, son 10 segundos entre 22 ciclos. ¿Cuánto me da? 145 segundos por ciclo. Es lo que es la definición. Es el periodo, es el tiempo que transcurre en un ciclo. Sabemos que es por ciclo, pero no le ponemos aquí la palabra por ciclo. Nada más decimos que vale 45 segundos. Así es como se lee el periodo. Bueno, a ver si es cierto cuánto vale el periodo de ese sistema. Pero este sistema estaba sin amortiguar. Pero a ver, aquí que no nos confunde el hecho de que está amortiguado. ¿Cuánto vale? Ahí quizás se pueda leer más fácil. ¿Cuánto tiempo transcurre en un solo ciclo? ¿Cómo sabríamos? ¿Qué tendría que hacer? Encontrar un pico y luego ¿qué? Buscar el siguiente pico y ver cuánto tiempo transcurre entre que estoy en el primer pico y llego al segundo pico. Más o menos, ¿cuánto sería esto? ¿Están de acuerdo? Muy cercano a 2 segundos. A ver, vamos a decir que no quisiéramos leerlo aquí en en estos dos primeros picos. Lo quiero leer me gustaron más estos picos. Empiezo el pico en 2 y ¿a dónde termino el pico? Entonces, ¿cuánto es el periodo del sistema? Ok. ¿Cómo lo hicimos antes? Dijimos, son 10 segundos y vamos a contar cuántos periodos hay. 1, 2, 3, 4, 5. 10 entre 5 es el 2 segundos. ¿Sí lo ven? A veces, cuando la gráfica es suficientemente clara, yo puedo medir el tiempo de un solo ciclo. Pero a veces cuando hay muchísimos ciclos
y no me es fácil leer cuánto mide cada ciclo, mejor cuento cuántos ciclos hay en 10 segundos y eso me permitiría sacar el periodo. Bueno, ¿queda claro qué es el periodo? Es una propiedad muy importante. ¿Y cómo sacamos el amortiguamiento? ¿Quién me dice? ¿Vimos alguna fórmula de cómo se saca? Esta. Entonces, a ver, no sabemos cuánto es el amortiguamiento de este sistema, pero sabemos que si el profe me pregunta, a ver, ¿me va a dar una historia de deformaciones? Y me va a pedir que saque el amortiguamiento del sistema. A lo mejor me lo da, pero a lo mejor amaneció de malas. Todo les salió mal el fin de semana para que ellos saquen su propio amortiguamiento. Vamos a ver qué quiere decir. ¿Qué tanto amortiguamiento tiene este sistema? Este es el valor que estoy buscando. 1 sobre 2 pi. ¿Quién sería U de t en esta gráfica? La amplitud. Está pasando un periodo entre estos dos valores, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿a quién correspondería este? Un pico, exacto. Vamos a decir que este fuese el primer pico y este fuese el segundo pico. Este sería U de t y este sería dejando pasar un periodo. ¿Se acuerdan la definición del periodo? Y me coloco en el siguiente pico. A ver, pues entonces díganme cuánto valdría U de t para mí. Y bueno, ahí está un poquito. A ver, está entre 2 y 3. Más o menos 2 y 6. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Digo, podríamos ir a la hoja de cálculo que dice esa gráfica y a lo mejor es 2,63. Pero así a vista pareciera 2,6. ¿Quién me hace esta cuenta? Punto 10, 40. Bueno, ¿qué quiere decir? Que dado como porcentaje sería 10,40% de amortiguamiento. Dado como fracción sería 0,1040. Este es el valor que hay que sustituir en las ecuaciones. Este sería el valor. El punto 1040 sería este. No entra como porcentaje en las ecuaciones, entra como fracción. Bueno, pues déjenme decirles que ya yo habiendo hecho este ejercicio, el valor real de amortiguamiento de este sistema es del 10%. ¿A dónde está por qué no nos dio 10%? Pues porque este es nuestro 6. Este es 2. Pero ya están de acuerdo que no había forma con más precisión. Ya ustedes, nada más viendo un sistema oscilar, pueden decir cuánto es su periodo y cuánto es su amortiguamiento. Podríamos hacerlo en el caso de este sistema si se moviera como se movía en sus buenos tiempos, pero ya que está tan gastado, ¿creen que podamos establecer cuánto duró eso? Este es el periodo. Estoy en un máximo. Regresó hasta acá. Este que fue, ¿creen que lo podamos medir? Ay, ¿a poco sí serían capaces de medir cuánto es esto? ¿Qué podríamos hacer para sacar el periodo? Si dependiera que pasaran el curso, dirían, a ver, echen a volar su celular. ¿Cuánto duró eso? ¿Cómo le podríamos hacer? Pues dejarlo que haga 10 ciclos y luego dividir todo el tiempo en que hizo 10 ciclos entre 10 y entonces 1, 2, eso sí lo puedo medir, ¿están de acuerdo? Entonces dejo que cicle 10 veces y después de que termine de medir 10, que razonablemente lo podría hacer, entonces divido entre 10 y ese sería el periodo del sistema. Bueno, tenemos una hoja de cálculo que también está en la nube y la actualicé. Oh, Chihuahua, siempre que me salgo se para el, pero tantito.
Se llama dinámica de sistemas de un grado de libertad. Las soluciones que acabamos de ver, déjenme tratarlas de hacer un poquito más grande, están aquí. Entonces los ejercicios que vayamos haciendo, cuando yo les pida que establezcan la historia de movimiento de un sistema de un grado de libertad, aquí solo vamos a tener que sacar el peso. Con el peso se saca la masa, ¿están de acuerdo? Y luego la rigidez, ¿de qué va a depender? De que si el sistema está trabajando, ¿cómo? ¿Cómo dijimos que había que entender? ¿En serie o en paralelo? Tenemos que entender muy importante cómo está trabajando y vamos a sacar esta rigidez. Esta es la frecuencia. ¿Se acuerdan cómo se calcula? Híjole, es que no se ve. Esta es la frecuencia. ¿Se acuerdan cómo se calcula? ¿Qué fórmula se usa? ¿Qué dicen las notas? Raíz de K entre M. Pues aquí dice, no sé si ven, raíz de B3. ¿Quién está en B3? Pues la rigidez. ¿Quién está en B4? La masa. Omega D, ¿quién es? Este es omega solita. ¿Y omega D quién es? La frecuencia amortiguada. ¿Y el T quién es? El tiempo que pasa. Esta es una deformación permanente que en algunos ejercicios va a valer 0, en otros no. Si yo estuviese resolviendo un sistema así, la deformación permanente sería 0. Pero si estuviese resolviendo el sistema, ¿están de acuerdo que esto ya está deformando al principio? Esta de aquí a acá sería la deformación permanente. Yo tengo que interpretar si existe o no, y en caso de que exista, la meto en esta celda o no. Luego, este desplazamiento inicial, ¿cómo le llamamos en la hoja de PowerPoint? U0. Y esta velocidad inicial, U0 punto. Y este es el amortiguamiento crítico. A ver, vamos a ponerle nada de amortiguamiento, 0. ¿Le suena? ¿Que eso no tiene amortiguamiento? Vamos a ponerle 1% de amortiguamiento. Se iría deteniendo poco a poco el sistema. Vamos a ponerle 10% de amortiguamiento. ¿Qué pasa si le pongo muchísimo amortiguamiento? No sé si ven que ya ni oscila siquiera. Sencillamente, del desplazamiento que le doy, regresa a su posición original y se queda quieto. Hay sistemas que tienen que funcionar así, porque si pusieran a vibrar, sería peligroso para los usuarios. ¿Qué? No pertenecen a nuestros cursos, pero ¿qué tipo de sistema tendría que hacer eso? Un edificio, la puerta de un edificio. ¿Han visto que hay unas puertas que abren y tienen un amortiguador en la parte de arriba? ¿Y qué pasa cuando la suelta? Se van cerrando y justo cuando llegan a su posición original se pasa. No empiezan a vibrar. Porque si la puerta la abren de este lado y la sueltan y empezar a vibrar hacia el otro, ¿qué pasaría? Pues va pasando, hay uno de enfrente y pues ni modo, pobrecito, pasó, ¿por qué pasó en mal momento? Entonces hay ciertos sistemas que una vez que deformamos tienen que regresar a su posición original sin vibrar. Nosotros no le podemos dar ese nivel de amortiguamiento a nuestras estructuras, no se puede. Ya se acuerdan que se mide físicamente el amortiguamiento y nuestras estructuras no tienen, nuestras estructuras van a vibrar. A ver, aquí el desplazamiento inicial es de 5. ¿Están de acuerdo que el movimiento empieza en 5 y se va haciendo pequeñito? ¿Qué pasa si aquí le pongo un desplazamiento inicial de 10? ¿Qué le pasaría a esta gráfica? Pues que ahora empiezo de 10, ¿no? Y si le pongo acá 125.6840, pues el sistema va a empezar a vibrar a partir de 125.6840 y se irá deteniendo poquito a poquito, ¿sí? Bueno, ¿cómo se ve? Ahora no. ¿Cómo se ve cuando tiene velocidad el sistema? No sé si ven que empieza de 0. El movimiento no empieza de una posición desplazada. ¿Se acuerdan qué es lo que hay que hacer para dar la velocidad inicial? Empieza ahí en 0 y ahí empieza el movimiento. Entonces no sé si ven que este movimiento está empezando en 0. Y si le doy más velocidad, pues sigue empezando en 0, pero noten que este desplazamiento es como de 0.7, pero si le doy más velocidad, ¿qué pasó aquí?
No sé si ven que aquí ya se hizo, no 0.6, ya se hizo 60, ¿no? Entonces, mientras más velocidad, pues más lejos se deforma el sistema estructural. Y el punto es que pues va a haber una combinación en el sistema. Ahí está. No sé si se alcanzan a apreciar, pero el movimiento empieza en 5. La velocidad inicial hace pues eso. Déjenme cambiarle el periodo al sistema para que... ¿Cómo le hago que el sistema sea más grande? ¿Qué hago con la rigidez y la masa? Acuérdense de cómo es la fórmula misteriosa. Yo quiero que sean menos ciclos para que se vea más clara la subida. ¿Se acuerdan que esto es 2pi raíz de m sobre k? ¿Qué tengo que hacer para subir este periodo? Primero, desde una perspectiva de la masa, ¿qué tengo que hacer? Poner más. Entonces le voy a cuatriplicar la masa. ¿Están de acuerdo que hay menos ciclos ahí? Ahora dice, bajemos la rigidez. Vamos a quitarle un montón de rigidez. Chivo, ¿por qué no? Bueno, a lo mejor. Sí. Ahí está. Déjame ponerle una rigidez chiquitita. ¿Ven cómo se van haciendo cada vez menos ciclos? Y aquí ya se ve muy claro el efecto de la velocidad. Uy, ay, no. Vamos a ponerle. ¿Qué era 100? No es que de repente se me barre la hoja de cálculo, pero no, es que estoy ya usando valores acá. Vamos a darle una más chiquita de 20. ¿Por qué no? Ahí está, ahí se ve más claro. Entonces, ahí está, arrancamos de 5, pero es como si en 5 además le diera un golpe para moverla. ¿Qué pasa si le pusiera un desplazamiento negativo? ¿Qué creen que pasaría? Que en lugar de empezar en 5 positivo, empezaría en 5 negativo. El que la velocidad sea positiva, ¿qué quiere decir? ¿Qué implicaciones tiene que la velocidad sea positiva? ¿Cómo es este primer movimiento que hace el sistema? Aquí empiezo en 5. Si la velocidad es positiva, ¿hacia dónde se mueve el sistema? Hacia arriba. Y si la velocidad vale 0, pues se mueve, digamos, horizontal. Y si la velocidad fuese negativa, ¿qué? ¿Por qué ahora? Hay algo, a lo mejor voy a tener que revisar bien. Algo aquí no está funcionando, pero... Ahí está. Al final sí dan los resultados, pero le tengo que poner varias veces. ¿Están de acuerdo que empiezo en 5, pero por ser la velocidad negativa se mueve hacia abajo? Bueno, pues con esta hoja pueden ustedes explorar pues, muchas de las soluciones. ¿Para qué vamos a usar esta hoja? Pues vamos a resolver problemas. Allá está resuelta. Y entonces para la siguiente clase, pues sencillamente vamos a resolver este ejemplo. ¿Reconocen este sistema? Es el mismo del ejercicio anterior. ¿Se acuerdan que ya tenemos la masa y ya tenemos la frecuencia? Con eso vamos a sacar la frecuencia, vamos a sacar la frecuencia amortiguada, vamos a sacar el periodo. Y luego le vamos a dar a esta masa un desplazamiento de 2 centímetros y vamos a hacer una gráfica de evolución. Pero bueno, para eso seguiremos el lunes. ¿Alguna duda? Vamos a ponerle